tardes, amados hermanos. Estamos hoy en vivo en este hermoso Shabbat de Yom Teruah, inicio de Rosh Hashanah, el inicio también de Rosh Hodesh, de el mes de Tishri. Sé que y además es Shabbat, es una gran fiesta el día de hoy, casi podríamos decir cuádruple fiesta, que desde ayer al caer el sol, ayer digamos conocido en el mundo occidental como el viernes, estamos festejando en todas las congregaciones de MC Shalom. Hubo una gran fiesta y en nuestra congregación no fue la excepción, y me da mucho gusto que estén acompañándonos esta tarde. Vamos a tener la lectura de la Akedah. ¿Qué es la Akedah? La Akedah es la lectura del sacrificio de Isaac en Génesis 22. Este capítulo se lee tradicionalmente en todas las sinagogas judías en esta fecha. Bueno, se lee el capítulo 21 y el capítulo 22, pero para cuestiones prácticas y en nuestro estudio, únicamente vamos a leer la porción de Génesis de Bereshit 22. Sabemos que el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Entonces, vamos para allá. Vamos a nuestro libro de Bereshit. No sé si ya regresó mi lectora. Tengo que salir un momento. Perdón. O sea, a Bereshit, Génesis 22. Me olvidé que agarré la Torah en vez de la Biblia, entonces recordemos que se abre al revés, se lee el hebreo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Entonces, ya estamos llegando allá. Creo que no ha regresado mi lectora. Entonces, lo voy a leer yo. Y dice así. Este corresponde a la parashá de Vayera, pero se lee, como les digo, tradicionalmente en este día en todas las sinagogas judías, y dice así. No ha regresado mi lectora. Que no. Bueno, dice así. Fue después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y contestó, heme aquí. Y dijo el Eterno, toma por favor a tu hijo, a tu único, que tú amas, a Isaac, y anda para ti a la tierra de Moriah, y elévalo allí por holocausto sobre uno de los montes que te diré. Madrugó Abraham a la mañana, ensilló su asno, tomó a sus 2 mozos con él y a Isaac, su hijo, y partió la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. En el día tercero, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, permanezcan aquí ustedes con el asno, yo y el joven nos iremos hasta allí, nos posternaremos y volveremos a ustedes. Voy a detenerme un poquito en estas lecturas, porque quisiera ir explicando algunas cosas, aunque al final voy a explicar algo. Cuando aquí en nuestra lectura dice que
el Eterno probó a Abraham, nos hace pensar que las pruebas que nuestro Adonai nos manda a todas las personas, parece ser que no son necesarias. Bueno, no parece ser, no son necesarias para el Eterno, para Él no, sino son para nosotros, para elevarnos como personas, para formarnos como mejores creyentes. Además, podemos aquí decir que las pruebas a las que sometió a Abraham fueron para demostrarnos a todo el mundo el porqué de su elección, o sea, la elección del Eterno. ¿Por qué eligió a este varón en específico, a Abraham? Porque lo eligió como ancestro del pueblo de Israel, como es reconocido en nuestro entendimiento de raíces hebreas. Ahora vemos que nosotros le decimos nuestro padre Abraham. Y sin embargo, bueno, también es el padre de otras religiones, como el Islam. Entonces, bueno, el Eterno tenía que probar que era un hombre de gran valor. Y Abraham es reconocido como un hombre de una fe inquebrantable, como el padre de la fe. Y la prueba que le estaba poniendo, vemos que le dice que en el versículo 2, toma por favor a tu hijo, a tu único que tú amas, Isaac. Porque recordemos que Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac, pero Ismael nunca fue llamado el primogénito, porque no era el hijo de la promesa en realidad. Entonces, ¿y a quién en realidad amaba? Pues al hijo de su amada, y al hijo de la promesa, al hijo por el que tanto pidió, por el que tanto oró, y que él tuvo la confianza de creer al Eterno que tendría descendencia. Entonces, por eso aquí está diciendo el Eterno, a tu único que amas. Yo estoy leyendo la Torah con Haftarot. Es ahorita les digo qué versión es. Es de la editorial Jerusalén de México. Y me gusta mucho cómo está hablando de... hay algunos pasajes que los traduce de una manera diferente a la Reina Valera. Entonces, la prueba para Abraham era pedirle que sacrificara al hijo del cual descendería el pueblo que iba a recibir la Torah. Fíjense qué hermoso. Pero además, Abraham había estado continuamente predicando contra la práctica pagana de sacrificios humanos. Y entonces de pronto el Eterno le dice que va a sacrificar a su único hijo. Fue algo tremendo para Abraham esto. ¿Cómo me pide que yo inmole a mi propio hijo? Y sin embargo, vemos la actitud en el versículo 3 de Abraham. Él dice, aquí dice, madrugó Abraham a la mañana. O sea, se levantó muy temprano. No lo pensó, no lo estuvo meditando días y días, haré esto, no haré esto, obedeceré al Eterno, a lo mejor yo me equivoqué y escuchó mal. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una situación así? Yo creo que muchos. Entonces, aquí vemos el ejemplo que nos da de fe. Pudo haber sido un shock emocional para Abraham. Sin embargo, tuvo la fe de obedecer. Y en el versículo 8, cuando dice, Elohim mostrará para él
el cordero para el holocausto. Ah, bueno, no hemos llegado a esa parte, discúlpenme, ya me adelanté. Entonces vamos al versículo 6, ya regresó mi lectora. Ya, hermana. Baruch Hashem. ¿El libro, perdón? Estamos en Génesis, capítulo 22, versículo 6 seguiría. Génesis 22. Y haces una pausa hasta el versículo 11, por favor. ¿Del 22 al 5? Capítulo 22, versículos del 6 al 11. Perdón, ajá, del 6 al 11. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Amén, amén. Fíjense en esta parte de el versículo 8, ahora sí, donde dice, bueno, pues, le está preguntando Isaac que hay fuego y leños, pero ¿dónde está el cordero? Entonces le contesta a Abraham: Elohim mostrará para él el cordero para el holocausto. ¿Cómo dice en tu versión, mi amada? En el versículo 8. Dice: y respondió Abraham, le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén, amén. Entonces, primero le está diciendo, le está tratando de decir, en esta versión que dice, le mostrará, es como si le dijera, es que tú vas a hacer el sacrificio. Le está dando a entender. Sin embargo, me gusta mucho la versión, la traducción que tiene mi amada Alicia, es que Dios se proveerá. Este punto es muy importante porque el Eterno tenía preparado un cordero, un carnero, mejor dicho, para el sacrificio. Pero Abraham ahí también está mostrando, dando una muestra de fe, al decir que el Eterno se proveerá. Él mismo se proveerá. Luego también nos está diciendo que ellos iban juntos, dando a entender que Isaac, a pesar de que se dio cuenta que él podría ser la ofrenda, él iba con el mismo ánimo que su padre. Fíjense en esto, qué cosa tan hermosa. Y bueno, continuamos entonces en los versículos. Ahorita me voy a permitir hacer otras aclaraciones, pero quería que primero leyéramos. Y entonces
vamos a continuar con la lectura y ahorita vamos a explicar con mayor detalle todo esto. Continuamos con el versículo 12. Sí, hermana. Te digo ahorita hasta dónde. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Me sigo? Sí, por favor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Amén, amén. Gracias, amada Alicia. Así es, esta es la lectura de este día, como les decía yo al principio, que bienvenida a mi amada Patti, que se hace en todas las sinagogas judías, por supuesto, y nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué se hace esta lectura en este día especial? Ahorita es parte de lo que vamos a ver, pero quería que la leyéramos. Y es una porción muy hermosa porque hay muchos secretos en ella. Es un misterio, parece un misterio cuando la leíamos anteriormente. Y sin embargo, no podíamos ver a nuestro Adón Yeshua en esta porción hasta que comenzamos a leer la palabra con una visión profética, que pensando que todo lo que antes estudiábamos lo que conocíamos como Nuevo Testamento, que ahora sabemos que es el Brit Hadashah, bueno, tiene que ver, no es un libro separado del resto de la Biblia. Es un solo libro, lo que conocíamos como Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora sabemos que tienen otros nombres, pero lo importante es que lo que es la Torah, los libros de los profetas y los libros de los salmos, proverbios, etcétera, todo está ligado con nuestro Adón Yeshua. Todo acá es profecía, está señalando la redención y nunca lo habíamos relacionado una cosa con la otra. Lo veíamos como una historia, como la historia del pueblo de Israel únicamente. Y pues qué interesante Abraham, qué interesante Jacob, qué interesante Isaac, que Moisés, no decíamos Moshe, Moisés, y todas las historias, todos los libros, los veíamos como libro, una colección de libros independientes sin darnos cuenta que hay una relación de un libro con otro, pero sobre todo una bella historia de amor que vamos descubriendo en este entendimiento yo más que decir de las raíces hebreas, diría de conocimiento de la Torah.
Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Y permítanme, acá tengo mi documento. Para ir platicando sobre todo esto. Ya que hicimos esta lectura, para los que están por YouTube y por Facebook, ya habíamos hecho las bendiciones correspondientes a la lectura de la Torá. Siempre es importante hacer la bendición de la lectura de la Torá porque le estamos agradeciendo al Padre por esta lectura y además Él nos da la oportunidad de tener revelación cuando hacemos esta verajá, como decimos en español, en hebreo, perdón, que significa verajá, bendición. Verajá es hebreo y significa bendición. Le bendecimos, le damos gracias al Eterno. Bueno, les decía yo al principio que hoy es la fecha en que estamos celebrando Yom Teruah y literalmente es el día de gritar o de explotar, así se traduciría, pero lo conocemos como el día de la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah en el mundo judío, que es el año nuevo civil. Recordando que Rosh significa cabeza. Ha es el artículo, puede ser ha o a, y es el artículo el, la, y Shana significa año. Entonces, Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año o inicio de año, digamos. Rosh Hashanah, este término no aparece como tal en la Torá, ya que Levíticos 23, capítulo 23, versículos 24 y 25, se refieren al festival, a la fiesta del primer día del mes séptimo como Zikron Teruah, o sea, el memorial de soplar las trompetas, los shofares, shofarot. El shofar, decíamos el día de ayer que es un cuerno de antílope. Aquí lo tengo a mi lado, un cuerno de antílope. Sí, no sé si lo alcanzan a ver. Este es un shofar. Y entonces es el día en que tocamos los shofares para aclamar al Eterno, para despertar al pueblo tanto de Judá como de Efraín, para volver en arrepentimiento al Eterno. Es un día santo, es un Shabbatón, un día santo exclusivo para Elohim, y en Números 29:1 se llama festival o fiesta de Yom Teruah, día de soplar las trompetas, y especifica las diferentes ofrendas que deben de ser ofrecidas ese día. Entonces, lo comento como para ir aterrizando en este estudio. Rosh Hashanah también es el día del juicio. En hebreo se conoce como Yom Adin. Fíjense que ayer les comentaba un poquito acerca de esto. Según el tratado del Talmud referente a Rosh Hashanah, existen 3 libros que son abiertos en este día. El libro de la vida, ese es el que más nos interesa, que es para los justos. ¿Quién me puede decir quiénes son los justos, amados hermanos? Los justos, o digamos que los santos, a lo mejor de esa manera lo podríamos Los que, decir. bueno, Sí. los justos somos los que hemos sido justificados por la sangre del Mesías, Baruch. ¿no? Y entonces somos los que guardamos la Torá y creemos en Yeshua. Bien dijiste. ¿Y la otra parte qué sería? Baruch Hashem, porque dijiste serían 2 cosas.
Pues la otra, o sea, una es que primero tenemos que haber sido, bueno, justificados por la sangre de Yeshua. Amén. Así se conoce como justos. Y la otra es lo que dice Apocalipsis, bueno, se me olvida la cita, 14, que 14:12, que 12. tenemos que guardar la Torah y el testimonio de Yeshua. Amén. Entonces, los justos también son los que hacen, cumplen los mandamientos. Las acciones justas serían entonces el hacer todo lo que el Eterno nos pide, como el celebrar Shabbat, como celebrar sus fiestas como el día de hoy, como el dar diezmos y ofrendas, como darse de acá, ayudar a otros. Y lo podríamos resumir en vivir, tener una vida como la que tuvo nuestro Adón Yeshua. Así muy bien explicado por nuestra amada Patti. Esos son los justos. Entonces, el libro de la vida es para los justos. Hay otro libro que es el libro de la muerte. Según estamos hablando que esto es según el Talmud. El libro de la muerte es para los malvados, quienes reciben el sello de la muerte. Pero fíjense que hay un tercer libro muy importante, que es para, diríamos, estamos entonces el libro de los justos, el libro de los malvados, de la muerte, perdón. O sea, es el libro de la vida de los justos, el libro de la muerte para los malvados, pero hay otro libro aquí en medio que es este libro es para la clase intermedia, no tiene un nombre, pero le es concedido, fíjense, a esta clase intermedia, un periodo de 10 días que dio inicio el día de hoy con Yom Teruah hasta llegar a Yom Kippur, para reflexionar y arrepentirse. Así el juicio final no tendría que llegar hasta Yom Kippur. Nosotros, sin embargo, habíamos dicho el día de ayer que entramos a partir de hoy en el día, es que yo como voy de ayer, del viernes en la tarde, no se me vayan a revolver por los términos que estoy usando ayer y hoy como que fue ayer. Y estás hablando de hoy. Al iniciar, lo voy a decir así, al iniciar la fiesta de Yom Teruah, entonces dimos inicio a estos 10 días los 10 días temibles. Son 10 días para pedir perdón. Me gustó mucho, en la mañana veía yo la fiesta de Miami y lo explicó perfectamente bien el pastor Diego. Y entonces decía que nosotros cuando cometemos pecados, pues háganme cuenta que se nos escriben aquí los pecados, ¿no? El Eterno ahí tiene su cuenta, tiene nuestra cuenta como si fuera una deuda. Y cuando nosotros nos arrepentimos, pues Él lo que hace es ponerle una X. Pero luego, cuando llega Yom Kippur, entramos en estos, desde el primer día del mes de Lul, pero en especial a partir de este día de Yom Teruah, y entramos en arrepentimiento y le pedimos perdón al Eterno, entonces nuestras deudas ya están completamente canceladas. Desaparecen y se van al fondo del mar. Y quedamos como nuestras vestiduras el día de ayer, blancos como la nieve, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, pero también se le está dando la oportunidad para todos aquellos, decíamos, de esta clase intermedia. ¿A quiénes serían los de la clase intermedia? Porque estamos hablando de los justos. El día de hoy, nosotros entendemos que somos los justos y está
los malvados, el libro de la muerte para los malvados, quienes pues ya tristemente se han alejado tanto de Dios, han desconocido tanto su ley, que ya no tienen, creo que todos tenemos la opción de arrepentirnos, pero la maldad puede llegar a niveles tan grandes que ya no hay un retroceso para ellos. La perversidad llega a un nivel tan grande que ya no, ellos ya, sus conciencias ya están cicatrizadas, ya no se dan cuenta ni siquiera de que están fuera de, bueno, ni se imaginan ni siquiera tal vez que existe una Torá, que están haciendo el mal porque ya no les importa, ya sus mentes fueron reprobadas, ¿no? Lo dice la palabra. Entonces, ellos ya, tristemente, sí, de verdad, ahorita que lo comento, se hace algo muy triste pensar que alguien no pueda llegar al arrepentimiento. ¿Qué niveles de abominación, de maldad, de falta de Torah, a qué niveles pueden llegar a que lleguen a ya no poder alcanzar arrepentimiento? Pero entonces yo les preguntaría a ustedes, a amadas hermanas y hermanos ahí en Facebook y YouTube, ¿quiénes serían los de la clase intermedia? Bueno, creo que aquí no hay respuesta acá, pero no se preocupen. La clase intermedia, pues serían aquellos que todavía queda algo de fe en sus corazones, que pueden creer de alguna manera en Dios, creen en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero creen a su manera. Son aquellos hermanos que están en las iglesias cristianas. Son aquellos hermanos que están en las iglesias católicas. Son aquellas personas que tienen un buen corazón, pero que no conocen de Elohim. Y a ellos es a los cuales nosotros debemos intentar llegar, amados hermanos. Ser luz para ellos. Alumbrar un poquito en su vida, dar esperanza a través de nuestros testimonios, a través de nuestro amor hacia el Eterno, de todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, de las bendiciones con las que día a día Él se manifiesta en nuestra vida, de los milagros inclusive que nosotros hemos tenido, hemos experimentado en nuestra vida. Ellos son esa clase intermedia, amados hermanos, y ellos son los que necesitan de nosotros el día de hoy. Entonces, volvamos a la lectura de la Torá, que decíamos que para Rosh Hashanah son los capítulos 21 y 22 de Génesis. A esta parte que acabamos de leer es conocida como la Akedah Yitzhak. Entonces, ¿por qué leemos esta historia? ¿Por qué se lee en las sinagogas y por qué la estamos leyendo nosotros el día de hoy? Fíjense que hay una explicación tradicional, dice que el shofar hecho con el cuerno de un carnero, porque el que yo les mostré, ese es un shofar de un antílope, pero el shofar original que se usa mucho en Israel es el del carnero. Ese shofar nos recuerda la vinculación entre Isaac, fíjense bien, y el carnero
provisto por Elohim para ser sacrificado en su lugar. Y aquí hay una conexión muy, muy profunda que vamos a ver enseguida. Pero les quiero leer el prólogo de un libro que escribió una mujer judía llamada Julia Blum. Y este prólogo me gustó mucho y se los quiero compartir. Dice, y también los invito a que lo lleven a cabo. Dice así: te pido que visualices la montaña, el lugar de uno de los más extraños eventos en la historia de Israel. Mira al anciano padre, quien con sus propias manos ata a su hijo y quien con sus propias manos le pone sobre el altar. Con cuchillo en mano, está preparado para alargar el brazo y matarle. Pero, detenido por una voz desde el cielo, eleva la vista y ve un carnero enredado por sus cuernos en un matorral, el cual ofrece como ofrenda quemada en el lugar donde originalmente intentaba ofrecer a su hijo como sacrificio. Sigue diciendo este prólogo. Cuando milenios después recordamos esta montaña y estas tres figuras, nuestros corazones literalmente palpitan. Si nosotros, aquí hago un paréntesis, si nosotros nos imaginamos que fuéramos nosotros mismas, ahorita que aquí hay puras mujeres, que fuéramos nosotras mismas, que tuviéramos que ir a sacrificar uno de nuestros hijos o de nuestras hijas. Ay, es cuando uno vibra. Es cuando uno se da cuenta, ¿tendría yo la fe suficiente como la tuvo Abraham? Porque seguramente por su mente pasaron muchas cosas. Pero una de ellas estoy segura que fue que aunque lo sacrificara, el Eterno lo volvería a traer a la vida. ¿De qué manera? No lo sabía Abraham, pero tenía esa fe. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, cuando milenios después recordamos esta montaña y estas tres figuras, nuestros corazones literalmente palpitan, siendo conscientes del cercano contacto físico con este secreto especial, con la anticipación de un misterio de Elohim increíblemente importante, solo comprendido parcialmente y todavía no revelado. Bueno, aquí sí hago otro paréntesis porque los hermanos judíos tienen precisamente, habla de revelado, tienen un velo ellos y no pueden verlo, pero nosotros sí es lo que vamos a ver en esta tarde. Y sí, continúa diciendo Julia Blum. Aquí nos rozamos contra alguna cosa que sin duda todavía le pertenece a Elohim, pero las incomprensibles turbulencias interiores que nos agitan hasta el punto de incluso temblar extraordinariamente, manifiestan que este cuadro es algo así como un episodio de sus planes y previsiones para la historia del mundo, modelados para nuestra visión. Esta antigua matanza del sacrificio del cordero que tuvo lugar, quizá incluso antes del comienzo de los tiempos, pero que de alguna manera todavía resuena, excede todos los límites de la historia, tiempo y el fin del mundo. Algo increíblemente importante está tomando lugar aquí. Algo está tomando forma en el contexto de todos los largos siglos de la historia humana. Un misterio sin solventar permanece detrás de estos hechos. Entonces,
aquí la autora se da cuenta de que hay un misterio. Pero este misterio lo vamos a resolver en este momento. Fíjense que voy a pasar a otra parte. Si leemos, nos vamos al inicio del capítulo 22, versículo 1. Decíamos que Elohim probó a Abraham. En los versículos 1 y 2, Elohim probó a Abraham y le pide que tome a su hijo para que lo sacrifique. En nuestra enseñanza tradicional, en el campamento anterior, pues conocíamos este pasaje como la prueba de fe de que el Eterno, que Yahvé le hizo a Abraham, y pocas veces habíamos visto la profecía detrás de esta prueba. Es una profecía mesiánica que podríamos decir la más importante acerca de la redención de Yeshua para nosotros. Fíjense a dónde fueron. ¿Quién me puede decir en el versículo 2 a dónde llevó el Eterno a Abraham y a Isaac? Al monte Moría. Amén, amén. Al monte Moría. ¿Y qué actualmente qué hay en el monte Moría? Bueno, el monte Moría es el lugar donde Salomón construyó el templo. En segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces aquí vemos que si pensamos que aquí fue construido el templo en donde fue sacrificado Yeshua. También en el monte Moría. Amén, amén, amén. Así es, amada Patti, mi amada Alicia, así es. Entonces, aquí comenzamos a develar ese misterio que comentaba Julia Brum. Y cómo, fíjense cómo la casa de Judá comienza a despertar, porque esta mujer está hablando de que hay un misterio, pero ella no lo alcanza a ver todavía. ¿Por qué? Pues seguramente por desconocimiento de las escrituras, de lo que nosotros conocemos como el Brit Hadashah. Pero ya la casa de Judá comienza a sentir algo parecido a lo que nosotros sentíamos anteriormente, que decíamos es que como que falta algo, es que como que aquí hay algo más. Y entonces quiere decir que el Eterno también ya está despertando a la casa de Judá. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos al versículo 3. A ver si, Pati, te gustaría leer, estamos en Génesis 22:3. Sí, voy, que tengo mi Biblia. Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Entonces, fíjense los elementos que hay aquí. Nótenlo bien.
hay un asno. Bueno, les voy a decir los elementos. Hay un asno, hay 2 siervos, hay un hijo, hay leña y fue al lugar. ¿Qué nos podría decir con lo que sabemos de la Torá en relación a Yeshua? ¿Qué nos puede decir esta parte? ¿Quién de ustedes podría decirme algo? Bueno, a lo mejor después se hicieron sacrificios en el templo que construyeron, igual, ¿no? Con la leña, el cordero que sacrificaba y hacían los sacrificios de la mañana, ¿no? Más o menos creo que por ahí va. Más o menos, sí, sí, me gusta, pero falta un poquito más de revelación, vamos poco a poco, porque hay que estudiar un poco más la Torah, pero para lo que tú sabes de Torah está bastante bien, Baruch Hashem. El asno, ¿en qué entró Yeshua a Jerusalén? En un asno, Un un asno, pollo. en un pollino, ajá. Y además, si no me equivoco, ¿cuál es el estandarte de la casa de Efraín? Es un asno. Entonces ahí ya nos está señalando a Yeshua. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos viendo los elementos. Pero también se habla de 2 siervos, que los 2 siervos podrían actuar como las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, pero también podrían ser los 2 testigos. Recuerden que en Apocalipsis se habla de 2 testigos y que además en toda la Torá, para poder ejecutar cualquier juicio, debía de haber 2 testigos. No podía juzgarse a nadie con el juicio de una sola persona. Tenían que ser 2 testigos. De hecho, en el juicio a Yeshua nada más hubo un falso testigo. Entonces, aquí están esos 2 siervos, podrían ser, les digo, la casa, las 2 casas, Judá y Efraín. Está el hijo, o sea, está además el padre, ¿no? Abraham es el padre. Está el hijo, que es el único hijo. Y luego está la leña, decíamos que la leña ¿de qué está hecha? ¿De dónde se obtiene la Está leña? hecha del árbol. Del árbol, ¿sí? Un madero. Y además, ¿quién cargaba? Bueno, eso no me voy a adelantar, pero ya tenemos porque ese es del versículo 4. Llevamos ya la leña, que es un madero. Y dice, y fue al lugar, o sea, y recuerdan esta palabra de el lugar. ¿En dónde escuchamos en la Torá la frase de el lugar? ¿Alguien recuerda? Donde menciona el lugar santísimo, al lugar santísimo. No, antes, mucho antes de la construcción del templo. Hay una parte en donde dice, y llegó al lugar, pero así dice literal, al lugar. Y entonces uno se pregunta como, ¿qué lugar? ¿No? Cuando Jacob iba camino a casa de Labán, cuando iba huyendo de la ira de Esaú, de Esab,
recuerdan que dice, y llegó al lugar, y entonces tomó una piedra y ahí se recargó y durmió. Entonces, pero dice el lugar, y recuerdan, ¿qué soñó en ese? Soñó los ángeles que subían y bajaban. Amén, amén. Por ahí escuché otra vocecita, Alicia, o era ahí con Pati. No, hermana, yo estoy solita. Ah, ha de haber sido con Pati otra vocecita. Y entonces, ¿qué me decías, Pati, que era? Que soñaba que Que soñaba que el ángel subía y bajaba. No, ángeles. donde estaba una escalera y Amén. que dijo, esta es puerta del cielo, casa de Dios, algo así, ¿no? Amén, amén, así es. Entonces, allí nos da la razón de por qué se dice el lugar. Entonces, aquí podemos ir uniendo unos elementos. El asno que es la casa de Efraín, o por lo menos sabemos que Yeshua entró en un asno. Los dos siervos que ya dijimos que representan, Abraham, que es el padre, Isaac, que es el hijo, el único hijo. Y entonces aquí estos dos elementos nos hablan de aquel pasaje. ¿Quién me puede recitar aquel pasaje de nuestra fe cristiana? De Juan, creo que es 14:12, ya se me fue a mí. De tal manera amó Dios al mundo que, amadas hermanas, que dio a su Hijo único. unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén, amén. Y entonces aquí lo estamos viendo. Ese es el Padre Celestial que está, recuerden que lo estamos desmenuzando proféticamente. Es el Padre que está entregando a su único hijo. Dice la palabra, su hijo unigénito. Lo está entregando. Hay leña, o sea, en el madero. ¿En dónde? En el lugar santísimo, en el lugar de los sacrificios. Y vamos al versículo 4. A ver, Alicia, si nos puedes leer el versículo 4. Sí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿En qué día? El tercer día. Así es. ¿Y qué nos habla de un tercer día? De la resurrección. Amén, amén, Baruch Hashem, ya te pusiste, como dice el pastor Diego, el gorro de la profecía. El tercer día nos habla de la resurrección. Y en el versículo déjenme ver que ya aquí me perdí. Si nos vamos al versículo 7, no, en el 6. A ver, Pati, no sé si alguien más está contigo. Si nos lee el versículo 6. ¿Tienen su micrófono cerrado allá, Pati? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén, amén. Entonces, fíjense aquí, estos elementos tan hermosos. Gracias, Carlita. Dice que tomó Abraham los leños y los puso sobre Isaac, su hijo.
Entonces aquí estamos viendo ese proféticamente el momento en que nuestro Adón Yeshua está cargando el madero. El que lo cargó fue Isaac. La leña la cargó Isaac, igual que Yeshua. Y entonces hace rato leíamos que al final del versículo, y fueron los dos juntos. Y entonces hace rato les decía yo que desde el principio tal vez se dio cuenta Isaac que faltaba algo. Pero él iba con el mismo ánimo que su padre. Iban los dos juntos, pero aquí habla más de el ánimo, de cómo en esa fe que iba Abraham, de que iban a hacer un sacrificio, de que iban a honrar al Eterno. Y entonces sabemos aquí muy claro que no llevan cordero. En ningún momento dice que llevan cordero. Entonces en el versículo 9 nos dice, en el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, mi padre. Y este contestó, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, he aquí que hay fuego y leños, pero ¿dónde está el cordero para ofrendar el holocausto? Fíjense aquí, siempre nos enseñaron en el campamento anterior de que Isaac era un niño. Tal vez un niño no pequeño, pero tal vez de 12, 13 años. Pero nosotros sabemos, tenemos en el entendido, por lo que más adelante en la Torah se habla, que él era ya un hombre de cerca de 40 años. Tal vez tendría 33 años. No se dice la edad, pero podemos tener una idea por lo que en la siguiente parasha leeríamos. Entonces, vemos que Isaac está teniendo esta duda. Pues si no, vamos con todo, ¿por qué no trajimos un carnero? ¿Por qué no si vamos a ofrecer un sacrificio, tenemos todo? O sea, como que le está diciendo, tenemos todo para hacer un sacrificio. Pero entonces, ¿dónde está el cordero? Y a ver, Alicia, ¿qué dice el versículo 8? Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, aquí otra vez, fíjense, es es el segundo versículo, dos versículos atrás es donde dice, y iban los dos juntos. O sea, está confirmando que iban en Ejad, amadas hermanas, iban en Ejad, que a pesar de las dificultades que pudiera haber, de lo terrible que se ve venir el porvenir, iban los dos en Ejad. Pero además nos está hablando proféticamente en nuestro tiempo, amados hermanos, que vamos a vivir, de cómo debemos caminar. Primero, con el Eterno a su lado, vamos junto con Yeshua y en esa fe de que pase lo que pase, a pesar de lo que se venga a venir, debemos ir en ese mismo ánimo, con fe, porque si nos vamos a ese momento en el que Yeshua, después de que oró en el Monte de los Olivos,
En ese momento él ya no tenía miedo. Estuvo orando. No dice la palabra que hasta derramó, sus gotas de sudor eran de sangre. Sin embargo, cuando se presenta Judas Iscariote con todos los miembros del Sanedrín, los que iban en a arrestarlos, y los romanos, la actitud de Yeshua no era la misma. La actitud de Yeshua era la de obedecer, la de hacer la voluntad del Padre. Baruch Hashem. Qué hermoso. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, amadas hermanos. Y bueno, en el versículo 9 dice, llegaron al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham un altar y dispuso los leños. Entonces ató a su hijo y lo colocó sobre el altar encima de los leños. Yo fíjense que esta parte siempre me ha admirado, siempre, desde antes de llegar a la Torah. Yo creo que desde niña yo me admiraba de Isaac, porque yo decía, bueno, bien, y ahora ya con el entendimiento de que era un hombre aún más grande, porque Isaac hubiera podido luchar contra su padre, pero no lo hizo, sino que se estaba entregando voluntariamente. Si decimos que Abraham es el padre de la fe por todo lo que vivió, podríamos decir que Isaac sería el padre de la obediencia, porque fue obediente, tuvo la humildad de obedecer a su padre en ese momento. Entonces, bueno, ocurre todo. Vemos que en el versículo 10 que Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Ese lo podemos ver también proféticamente, yo no sé si ustedes se han preguntado qué habrá sentido el Padre al ver a Yeshua en la cruz. Mucho tiempo yo pensé que Elohim no tenía muchos de los sentimientos que nosotros tenemos. Que sí, que como Él es perfecto, pues no sufre. Es lo que yo llegué a pensar y seguramente mucha gente piensa de esa manera. Pero yo les preguntaría, no sé si alguien me pueda decir, ¿qué es lo que piensan el día de hoy del Eterno? ¿Qué creen que pudo haber sentido en ese momento? ¿Sí, Alicia? En el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y el fuego, su fe, y el cuchillo, la prueba. Pero dice que iban juntos, iba junto con Dios. O sea que por eso dice que tomó el fuego en su mano, su fe y el cuchillo, porque era la prueba. Pero iba junto con Dios y esa fe le daba fortaleza, yo creo. Amén, amén. Ese es en relación a Abraham, pero más bien mi pregunta era, en el momento del sacrificio de Yeshua en el madero, ¿qué habrá sentido nuestro Padre Celestial? Pues yo pienso que nosotros como humanos nos costaría mucho dar a nuestro hijo en sacrificio, ¿no? Pero el Padre dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. Amén, amén. Amén, Baruch Hashem. Entonces, no fue cualquier cosa, ay, sí lo están sacrificando.
No. Para el Eterno ha de haber sido un momento de mucho dolor. Pero era la única manera en rescatar a su esposa. Recuerden que nosotros somos la esposa. Y era la única manera en volver a traer la bendición al mundo. Estaba haciendo un rescate por nosotros, por cada uno de sus hijos. Y por cada uno de aquellos que quieran aceptar ese sacrificio. Por eso es tan delicado, amados hermanos, que el día de hoy se diga que el hablar del sacrificio de Yeshua es una, ¿cómo le llaman ahora? Se fue la palabra. Es un acto de odio hacia, pues, todos los pecadores. No voy a decir específicamente cuáles. Y son cosas que estamos viendo que se vienen, que ya no vamos a poder hablar de todo esto, porque supuestamente es una enseñanza de odio, cuando por el contrario, es una enseñanza del amor más grande que puede existir. Y bueno, entonces continuamos comentando en el versículo, vamos al versículo 13, que dice: entonces alzó Abraham sus ojos y vio que he aquí un carnero estaba detrás, asido en un ramaje por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofrendó por holocausto en lugar de su hijo. Fíjense que aquí es donde vemos que el Eterno se proveyó. En ese momento se proveyó de un carnero. O sea, se proveyó, Él se lo proveyó a sí mismo, al Eterno. O sea, Dios se proveyó de carnero a Él mismo. Y si lo vemos proféticamente, así fue con Yeshua. Él se proveyó a sí mismo, o sea, a Él mismo. Ahí está el secreto que hablaba esta mujer judía, Julia, de que hay un misterio que no ha sido revelado. No, sí, ya fue revelado, hace 2000 años fue revelado. Elohim estaba dándose a sí mismo, proveyéndose a sí mismo como el sacrificio. Y estaba este carnero, ¿en qué estaba enredado, amadas hermanas? Entre los espinos. Entre los espinos. Imagínense los cuernos están en la cabeza y tenía espinos en la cabeza. ¿Quién tuvo espinos en la cabeza? Yeshua. Yeshua, la corona de espinas. O sea, ahí estaba señalando proféticamente la corona de espinas que le sería puesta a nuestro Adón Yeshua, y a la vez, cuando se la pusieron, estaba señalando el carnero en el tiempo de Abraham y de Isaac, en el tiempo de la queda. Así que las espinas representan esta corona. Y otra cosa, fíjense, para el carnero, ¿en dónde está la fuerza del carnero? ¿En sus piernas? En su cabeza, ¿no? En sus cuernos. En sus cuernos. Entonces los cuernos representan poder.
y es algo a lo mejor que nunca nos habíamos puesto a pensar. Este poder que está representado, el poder de Elohim representado en los carneros, parecería, quiero aclarar, que parecería como que hubo, cuando Yeshua murió, parecería que hubo, el adversario tuvo éxito. Logró matar a Yeshua. Logró que él muriera, pero él no contaba con la Torah. Que en este sacrificio, que en la humildad de entregar su vida por la de los demás, ahí estaba el verdadero poder de la vida y de la resurrección, amados hermanos. Entonces, este hermoso pasaje, como ven, nos da una hermosa claridad. Fíjense que si en alguna ocasión pensamos que el Eterno había hecho una descabellada petición a Abraham, nos damos cuenta que quien hizo ese enorme sacrificio fue Yeshua por él mismo, que sabemos que Yeshua es Yud-Hei Vad-Hei, por amor al mundo. Todo aquel que cree en Yeshua, amadas hermanas, hermanos, puede ser de nuevo parte del pueblo santo, del pueblo del Eterno, y hereda sus promesas. Nos volvemos sus hijos, nos volvemos a formar parte del pueblo de Israel. Y esta porción que acabamos de leer de la Akedá nos muestra como ninguna otra el cuadro completo de la redención. El Eterno llama a Abraham para salir. Le promete una numerosa descendencia y tan grande como las estrellas del cielo, pero también le promete una tierra. En su rol de sumo sacerdote de Melquisedec, rey de Jerusalén y justicia, Abraham está sellando el pacto, no sé si recuerden, con pan y con vino. Y Abraham cree, podemos ver que en este relato que Abraham siempre creyó en la palabra del Eterno y todo le fue contado por justicia. Fíjense cómo dice en el versículo 16. Y dijo, por mí he jurado, dice el Eterno, que por cuanto que has hecho esta cosa y no has privado a tu hijo, a tu único, ciertamente te he de bendecir y he de aumentar tu descendencia como las estrellas del cielo. Hasta allí le había dado esa promesa, pero sigue diciendo, y como la arena que está a la orilla del mar. O sea, incontable. Y heredará tu descendencia el portón de tus enemigos. Y en el 18, y se bendecirán con tu descendencia todas las naciones de la tierra por causa que has oído mi voz. Baruch Hashem. Qué hermoso. Fíjense que ahorita que estoy leyendo esta parte en el versículo 17, que dice, y he de aumentar tu descendencia como las estrellas del cielo, me viene a la idea de que esas estrellas es la casa de Judá.
No, así se los voy a decir como lo estoy sintiendo en este momento. Y que aquellos como la arena que está a la sigue diciendo, y como la arena que está a la orilla del mar. Esos somos nosotros, la casa de Efraín. Ya desde allí estaba profetizado, amados hermanos, las dos casas desde aquí. Y se los digo así, bueno, ahorita en mi corazón lo estoy sintiendo, porque ¿por qué hace esa separación? Por alguna razón maravillosa y hermosa. Entonces, fíjense cómo Abraham anteriormente había sellado, bueno, el Eterno había sellado su pacto con Abraham. ¿Recuerdan cuando todos los animales, las partes de los animales y que él se quedó dormido, pero fue a propósito? El Eterno selló ese pacto con Abraham y después aparece Yeshua como el Shaddai y hace el pacto. Bueno, después de que hace el pacto de la circuncisión, Abraham, aparece Yeshua. Aquí se habla como el ángel de Yahvé. Y también lo dice muy claro que es Dios quien se le aparece. Y cena con él. Y finalmente muestra paso a paso su plan de redención para su pueblo. Decíamos que Dios mismo provee el cordero. Dice la palabra, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras, amadas hermanas, hermanos, amados hermanos, hemos terminado la lectura de la Akedah. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer. Yo quisiera hacer un comentario, hermana. Hace rato que estaba preguntando qué sentiría el Eterno cuando murió Yeshua. Me vino a la mente el versículo de Primera de Corintios 13, que dice que el amor es sufrido y es benigno. Entonces me vino a la mente eso precisamente porque en medio del dolor, yo creo, del ver morir a Yeshua, también era benigno, o sea, también había como un gozo, porque era el amor derramado hacia toda la humanidad. O sea, en ese sufrimiento también había ese gozo de saber que a través de ese sufrimiento era una oportunidad para su pueblo, una nueva oportunidad. Eso era lo que quería comentar. Wow. Baruch Hashem. Qué hermoso, Pati. Se emociona uno con esto. De verdad, el Eterno va dando revelación a cada uno de nosotros y vamos viendo cuán grande es su amor. Baruch Hashem. Pues, amada Pati, ya que acabas de decir estas palabras, no sé si quisieras hacernos una oración final y si mi amada Carlita tendrá por ahí una alabanza más o menos ad hoc para que cerremos este estudio, por favor. Estamos en Misel, hermana. Está No se puede. Ajá. A ver si que me diga, que piense en una. No preparé alabanza, pero vemos si ahorita se acuerda. ¿Me puede repetir la cita que dijo la hermana Pati? Es que no escuché la cita, del capítulo. Primera de Corintios 13:4, hermana. Gracias. Amén, amén. Bueno, amada Pati, si nos podrías hacer una oración final. Bendito Padre de la Gloria, te damos toda raba, bendito Rey, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que nos es revelada en todo tiempo, porque
Señor, tú quieres que nosotros te conozcamos cada día más, que andemos en tus caminos, en tus mandamientos, en tus preceptos y en tu infinito amor, como comentaban hace un ratito, en ese bendito amor, en esa benignidad tuya, es que tú nos revelas tu palabra, es que tú nos permites conocer aún más de ti, aún más esa intimidad, ese corazón tuyo, lleno de amor, de perdón para cada uno de nosotros. Te damos toda Rabá, bendito Rey, por este hermoso tiempo y te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas. Señor, que así como se decía ahorita, que la fortaleza de Abraham, porque tu palabra dice que tú no nos dejarás ni nos desampararás, que siempre estarás con nosotros. Y lo podemos ver ahí en la vida de Abraham, que él tuvo que fortalecerse en ti. Tú lo fortaleciste para poder él llegar a ese momento tan difícil en su vida, Señor. Toda Rabá, bendito Rey, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi amada Patti, y a mi amada Alicia y a todos los que nos siguieron a través de Facebook. Les agradecemos este tiempo que nos permitieron venir a hablar un poquito de el misterio de la aquedad de Isaac. Espero que hayamos podido develar ese misterio para todos aquellos que no lo conocían. Y la Torah tiene más misterios por resolver. Baruch Hashem, estaremos compartiéndolos con ustedes. Pues no sé si mi amada Carlita pensó en alguna alabanza, si no nos vamos despidiendo. Sí. Dice que a ver, dile tú. Bueno, se llama Hermoso Momento de Cairo Worship. Vamos a buscarla rápidamente. Baruch Hashem. Hay una que está un poquito larga. A ver, está más o menos. Vamos a compartirla. Permítanme. Tela es reciclable. Va. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con
sé que muero. Certifícate y conviértete. Amén, amén, Baruch Hashem, muy hermosa, muy hermosa. Que el Eterno nos lleve a ese lugar en donde estemos con él, Baruch Hashem, así va a ser. Pues, amados hermanos, nada más por último, me permito extender la bendición sacerdotal que dice así. Yevarejeja Yahvé, Beyismereja Yael, Yahvé, Panabeleja, Bijuneka Isa, Yahvé, Panabeleja, Beyasem Leja Shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé vuelva el rostro hacia ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé vuelva el rostro hacia ti y te dé de su shalom. Y que el Espíritu de nuestro Adón Yeshua Mashiach more siempre dentro de ti para guardar su palabra y seguir su ejemplo y extienda su favor en todo momento, en todo día, a lo largo de este nuevo año y de esta nueva semana que va a iniciar en unas horas más. Amén y amén. Amadas hermanas, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. El Eterno las bendiga y las guarde. Que pasen una bendecida semana. No te veo, Alicia. Ahora sí. Shalom, shalom, amadas hermanas. Shalom, shalom. Shalom. Nos vamos en 3, 2, 1. Shalom, shalom, shabbat shalom.